bienvenidas sean al Círculo de Estudio Regeneración. El día de hoy tenemos una invitada de lujo, la profesora Erika Ariadna Sánchez Santiago. Ella nos hablará acerca de la diversidad cultural en el ámbito educativo, no sin antes plantearles unos antecedentes, por qué es importante la celebración del Día de la Diversidad Cultural, que fue el día de ayer, que también Esther nos apoyó con esos datos. Decía yo que a partir del 1968 cambian algunas cosas, muchas cosas, y entre ellas la parte cultural. Inclusive el cine mexicano también da una vuelta muy importante porque el cine se vuelve con una mentalidad sumamente machista, con una mentalidad, inclusive, por ejemplo, la parte cultural no se toca en ningún momento. El cine, si ustedes se recuerdan, por ejemplo, las ficheras, era una forma de educar a a nuestro pueblo, con las ficheras, con estos personajes de puro albur, con el carro rojo de los narcos. eh, eh, Era una forma, de hecho, se fomentó mucho todo lo que son los programas de Chespirito, todos los que son los programas de Cantinflas. Recuerdo que hay una parte de la película de Cantinflas donde inclusive fomenta el apoyo y el voto al PRI. Hay una parte. Entonces, si se dan cuenta, toda esta parte cultural se pierde porque se veía cómo la sociedad antes del 68 estaba empezando a despertar a partir de que empezaba a ver, por ejemplo, películas un poquito más evolucionadas en el sentido de la conciencia, en el sentido de tener un pensamiento crítico. Después del 68-71, estas películas salen así como a 1000 por hora y empiezan a dar esta cultura, entre comillas, a la población. Una cultura que desde mi punto de vista, pues no se le puede llamar cultura, sino más bien una formación. Y también ahí sale la India María. Entonces hay muchas películas de la India María donde la India María es tonta, pero no tan tonta. Inclusive hay una película que se llama así, ¿no? Entonces, es una forma también de hacer como los grupos de pueblos originarios, que algunos le llamamos pueblos indígenas, estos grupos como es que también se van volviendo como parte de la broma, parte de la discriminación, parte de esta forma de ver a estos grupos indígenas de que no saben hablar el español, que son malos para vestir, que el hecho de que tú tengas un guarache o que utilices un rebozo, ya eres una india. Y este concepto es, despectivo sobre la India, y más cuando tú te pones trenza, en la escuela seguramente alguien de nosotras nos decía, ah, pareces india porque ya tienes unas trenzas, ¿no? Entonces, pero viene a partir de una cultura y viene a partir de una formación y viene a partir de cómo se va desarrollando el pensamiento de la población a partir de estos movimientos sociales, y se agudiza mucho más en el modelo neoliberal. ¿Por qué? Porque de hecho se pierde parte de la cuestión de educativa con los niños de primaria, y ahorita la maestra Erika nos va a hablar sobre esto. Se pierde, por ejemplo, toda la parte de la historia, de dónde venimos, quiénes somos, nuestras raíces, y esto es parte de una cuestión de la formación educativa y de una propuesta educativa. Entonces, esta separación pareciera ser que somos dos sociedades totalmente diferentes, de los grupos étnicos y de los grupos que viven o que no son étnicos, ¿no? E inclusive, por ejemplo, ha llegado al momento de que muchas comunidades indígenas, hay niños que ya no quieren hablar el mije, en el caso de nosotras que hablamos el mije, ya no quieren hablar el náhuatl, ya no quieren, ¿por qué? Porque les da vergüenza. Pero esa vergüenza viene a partir de que los padres les da vergüenza y no procuran o no desarrollan que sus hijos desarrollen este tipo de lengua, aparte del español y aparte del inglés. O sea, no sé, yo no creo que sea negado aprender varios idiomas. Lo que creo que es incorrecto es que se fue desplazando estos idiomas. No es un dialecto, es un idioma desde el punto de vista cultural. Muchos tienen una definición diferente entre lo que es un dialecto y un idioma, pero bueno,
¿Por qué es importante para nosotros dentro de Morena y de la Cuarta T rescatar esto? Porque recuerden que nosotros como morenistas somos pluricultural. Y ayer se conmemoró esto y hoy, por ejemplo, Esther y yo venimos con uno de nuestros, por ejemplo, yo traigo ahorita un gabán de mi tierra, Esther también trae una blusa de su tierra o de la tierra de nosotras. Entonces, es parte del rescate de esta diversidad cultural. Sin bajo este marco, con estos antecedentes que les acabo de plantear, démosles entonces la palabra a la maestra Erika. Adelante, Erika. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Después de este preámbulo tan preciso, sí toca desde una mirada, como se viene el título de la invitación, una mirada educativa a la diversidad cultural. Ciertamente, ahorita estamos pues viviendo una crisis en todos los sentidos, y una crisis civilizatoria y una crisis cultural, demandante en cada uno de los espacios educativos, desde el nivel inicial hasta el nivel superior. El día de hoy es muy importante porque hay quienes estamos comprometidos con una transformación, no solo una transformación gubernamental, sino una transformación también desde cada espacio en donde nos podemos desenvolver. En este momento me toca a mí. Mi nombre es Erika Ariadna Sánchez Santiago. Soy originaria de Oaxaca. Mis raíces son mijes y zapotecas. Desafortunadamente, en mi familia, y lo digo con mucha tristeza, se está perdiendo la lengua materna, el idioma mije, ayuk. Es el que se está perdiendo, desafortunadamente, porque durante siglos ha sido muy denostado el indígena. El indio, como le llamaron erróneamente cuando Cristóbal Colón vino a descubrir entre comillas, porque nuestros antepasados ya tenían una forma de ser, vivir, pensar, sentir, actuar, sus propios dioses, sus propias lenguas maternas, y lo que vinieron a hacer con esta conquista en un primer momento el 12 de octubre de 1492, que fue la conmemoración del día de ayer, del Día de la Raza, o el día en que se encontraron dos culturas, y con esto se dio inicio con el mestizaje. Sin embargo, aquí estamos rescatando algo muy importante, que es la diversidad cultural y sobre todo la dignificación hacia los pueblos originarios. Y sabemos que con la llegada de Cristóbal Colón, pues empezó el genocidio más grande, ¿no? El de que se haya tenido datos históricos. Y es aquí cuando también nosotros desde las aulas tenemos que hacer referencia a la historia, no como una situación de coraje, sino como un impulso y una fuerza y una resistencia que nos lleva a la descolonización de todas estas situaciones que nos antecedieron. Y sobre todo que ahorita, pues sí, estamos comprometidos, digo estamos, porque siempre ha sido una lucha constante, desde la colonia hasta nuestro presente, pasando por las diferentes guerras, ¿no? Cuando Cristóbal Colón llegó a descubrir las Américas, que así le decían, ¿no? Fue erróneamente decir que había descubierto a los indios, ¿no? Y así nos han llamado indios, pero de manera muy denostante, como los sucios, los que no sabían nada, los que no tenemos una historia y un código genético. En la actualidad sigue persistiendo todas estas situaciones, ¿no? No sabemos y no nos hemos dado cuenta de qué tan rica es nuestra variedad cultural. Y hablar de diversidad cultural es proponer, por ejemplo, ¿no? Los que estamos ahorita en esta plática, somos de diferentes lugares. Esa es la diversidad cultural. Y la identidad cultural es decir, soy yo, pertenezco a, me gusta, provengo de, estas son mis raíces, lo que me identifica, la música, la ceremonia, la organización política que tenemos, la cosmovisión de nuestros pueblos.
y es de lo que yo me puedo apropiar y de lo que yo también necesito difundir y necesito de que mis alumnos, en este caso, se apropien y que no muera con esto la herencia que tenemos de nuestros antepasados. Ahorita es importante que en estas fechas muchos de nosotros, de los profesores y también los padres de familia y muchos de los que están en estas pláticas con la diferente profesión y oficio que realicen, es muy importante que estemos dignificando la resistencia. En este momento no sé cuántos de ustedes, por ejemplo, puedan hablar una lengua materna. Y yo sé que de los que estamos conectados, tal vez es un 40%, ¿no? O incluso un 30%, se han perdido desde la colonización, se han perdido desde que Hernán Cortés también llegó a conquistar, ¿no? Cristóbal Colón descubre América y Hernán Cortés nos conquista. Imagínense, ¿no? Qué palabras tan fuertes, nos descubre como si estuviéramos escondidos, ¿no? Como si no supiéramos nada. Y Hernán Cortés, a lo mejor con palabras bonitas, nos conquista, ¿no? Entonces es ahí donde decimos definitivamente esto tiene que cambiar. Y tiene que cambiar desde nosotros mismos, ¿no? A lo mejor por años hemos sido discriminados, hemos sido humillados, ¿no? En muchos sentidos. Incluso cuando Moctezuma le entrega aquel penacho, ¿no? Creyendo que era su Dios, que es el que llegaba, ¿no? Y aquel hombre Hernán Cortés, con tanta avaricia. No escuchamos, se apagó tu audio. Ya, perdón. ¿Dónde me quedé? Bueno, cuando llega Hernán Cortés y Moctezuma le entrega como una muestra de bienvenido a mi territorio, bienvenido a mi lugar, ¿no? Porque él creía que era el Dios que tanto se le había prometido, de que el penacho ahora no es ni de nosotros, ¿no? Cuando es nuestra pertenencia cultural. Esto es lo que nosotros debemos de platicar a nuestros alumnos, no romantizar el descubrimiento y la conquista, porque no es así. No debemos de romantizar, al contrario, debemos ser analíticos, emancipadores, quitarnos toda esa colonización que nos llega por todos lados y que lógicamente nos los muestra como un mundo, como una situación globalizada, ¿no? También nosotros estamos sufriendo mucho esa situación en la situación educativa por los proyectos, ¿no? Afortunadamente, y quiero compartirles también, en el estado de Oaxaca, pertenezco orgullosamente a la sección 22, profesora de educación preescolar, pues nosotros estamos ahorita con el plan para la transformación del estado de Oaxaca, llevamos proyectos muy avanzados en donde nosotros tenemos que ver cuáles son nuestras raíces, tenemos que regresar a nuestros conocimientos ancestrales, ponerlos en práctica porque esto no se puede perder, ¿no? Ciertamente no vamos a encajonar a los niños con que únicamente aprendan eso, ¿no? Hay conocimientos que son propios y conocimientos que son universales, y de esto se trata, ¿no? Que nosotros rescatemos, seamos propios, que cosechemos nuestras propias producciones, que regresemos a nuestra medicina tradicional, a nuestras propias organizaciones políticas, como es en el caso del tequio, que afortunadamente todavía lo tenemos, y que desde los centros educativos se está trabajando y se está transformando toda esta situación. Para mí, en este momento no es como muchos tal vez quisieran verlo, ¿no? Que es como un ataque a aquel español que llegó a empezar con el mestizaje y que sí es cierto, fue a base de sangre, ¿no? Sí es cierto, fue así, pero hay que rescatar y la resistencia es esa, ¿no? Si te caes, volver a levantarte y con mucha más fuerza. Eso es para mí lo que tenemos que hacer y lo que estamos realizando desde nuestras aulas y centros educativos. Sin embargo, también, aparte de esta breve reseña y desempolvando ahí la historia, también pues vemos que, por ejemplo,
En 1921 se crea la Secretaría de Educación Pública por mandato de Álvaro Obregón y el primer secretario de Educación Pública es José Vasconcelos. Aquí nos dan pues una muestra de que las cosas van cambiando, ¿no? A pasos lentos y con mucha necesidad de siempre estar independizados, ¿no? Se empieza con la educación popular, las escuelas rurales, la primera biblioteca que se da en ese entonces y los primeros libros de literatura universal. Ahí es donde empiezan los primeros conocimientos para aquel que tiene, que tiene las ganas, ¿no? Las ganas de conocer, las ganas de no estar todo el tiempo humillados o bajados, ¿no? Porque eso hemos sentido realmente, ¿no? Eso hemos sentido. ¿Quién no en algún momento lo sintió, ¿no? Cuando llegaban y hablaban una lengua materna en alguna escuela o nada más pasar de la zona indígena a la zona rural, ¿qué es lo que pasaba? No, no hablas bien, mira guarachudo, mira trenzudo, ¿no? Todavía en algunos lugares, por ejemplo, a los oaxaqueños nos dicen oaxacos, ¿no? Pero pues nosotros nos sentimos bien orgullosos de eso, porque ¿quién no habla de un oaxaqueño, ¿no? Aquí hay muchísimo, acá es un lugar multicultural, donde hay música, tradiciones, hay poetas, hay pintores, hay excelentes, han salido buenos presidentes con sus pros y sus contras, ¿no? Sin embargo, hemos siempre tratado de salir adelante. Acá, algo que también ciertamente nosotros hemos tenido, los profesores que nos han antecedido, también se metieron tanto en la cabeza de que el indígena era malo, que también el propio profesor en algún momento, en lugar de ser el que caminaba, el acompañante del alumno, ¿qué hacía, no? Pues le metía su coscorrón ahí al niño, porque deja de hablar tu lengua materna, ¿no? Y empezó y vamos a enseñarte castellano, porque así le decían anteriormente, ¿no? Los maestros tradicionales y que decían, ¿no? La letra con sangre entra. Ahorita por muchas situaciones, pues ya se ha dejado de lado, que también esto, aparte de ser a una libertad, se ha convertido en libertinaje para muchos niños, para muchos jóvenes, y por eso está tan carente de valores en esta situación, ¿no? Pero pues también, bueno, regreso y sí, ciertamente también los profesores vamos transformando esas formas de ser, pensar y actuar, ¿no? Ahorita lo importante es de que a partir de que pues las organizaciones y las protestas han tomado impulso, se ha podido rescatar que ahorita la diversidad cultural y la dignificación de los pueblos originarios pues haya levantado toda esta independencia, ¿no? Y ahorita ya se le da la importancia que se debe. Ahora lo que nos toca a nosotros como educadores y como sociedad en general, pues es rescatar lo que tanto se ha perdido, ¿no? Esa herencia que nos dejaron nuestros antepasados en cuestión cultural, debemos rescatarla. Y es una tarea de ambos. Tenemos que empezar por nosotros y también hacer el compromiso, porque no nada más es leer, es informarse, sino también estar planteándolo, ¿no? Y pues aquí me llena de mucha alegría, ¿no? El saber que esto se multiplica, que va así como una regeneración y como una nueva construcción va trascendiendo, ¿no? Y va pasando de persona en persona, se va analizando también entre las familias. Eso es muy importante. Sentirnos orgullosos ahorita de nuestra identidad cultural, ¿no? No solo tal vez portar un traje, ¿no? Sino más que nada el respeto hacia nuestro semejante y sobre todo hacia el indígena, porque acá ahorita todos tenemos una descendencia indígena, ¿no? Quien en estos momentos es de sangre pura, como en algún momento le llamaba, ¿no? Y ahorita me viene a la mente también, hay un canto, una canción, es un poema que lo hicieron canción, que se llama La maldición de la Malinche, ¿no? En estos días nosotros, en educación, los educadores, pues le apostamos mucho a todos esta historia, ¿no? Pero no esta historia romántica, esta historia que nos hace despertar de que a veces somos
despectivos, nos interesa más halagar a aquel extranjero, ¿no? Nos interesa más, más la colonización que la descolonización, lo hegemónico y no lo contrahegemónico, ¿no? En lugar de hacer esta emancipación con nuestros niños, con nuestro pueblo. Esto es lo que debemos rescatar, hacer el cambio desde nuestras familias y desde los espacios donde estemos. Esto es a grandes rasgos los que yo les puedo compartir y me gustaría que pues ustedes también me dieran alguna aportación, ¿no? Porque eso es desde mi sentir, desde mi perspectiva educativa, a lo mejor y hay que estar en el lugar para poderse emocionar, ¿no? Porque quien no se emociona en cualquier situación que haga, que realice, que plantee, pues finalmente no trasciende, ¿no? Entonces, esto es lo que yo puedo presentarles y espero que ustedes pues también estén en la misma sintonía para poder compartir sus saberes. Gracias. Le agradecemos a la maestra Erika. ¿Alguien que quiera opinar, hacer su comentario sobre esta diversidad cultural? Y bueno, pues adelante. Yo tengo muchos comentarios porque a mí me emociona bastante este día también, como a mis colegas, como a mis paisanas, como pues son mis paisanas, parte de mis raíces. Y bueno, pues adelante. ¿Quién dice yo? Carlos, dice Carlos, yo. Ok, Carlos. Me gusta contribuir a la discusión. Pues bueno, pues muchas gracias a la maestra por esta visión sobre el tema de la educación. A mí, maestra, me gustaría preguntarle sobre el tema de la interculturalidad en la educación. O sea, tenemos en algunas entidades federativas, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Guerrero y otras entidades como Sonora, en donde se habla de sistemas biculturales. Pero cuando ya vamos al campo, al aula, a las escuelas, vemos que eso que llaman educación bicultural es dar clases de la currícula del sistema educativo federal en la lengua de los pueblos originarios. Pero el hecho de que en lengua mije se hable de las instituciones del Estado mexicano moderno, eso no quiere decir que el pueblo mije esté reconociendo sus propias instituciones originarias, como los mayas, como otros pueblos también originarios, tienen sus sistemas normativos propios que son distintos del modelo occidental mestizo que prevalece en la Federación Mexicana. Eso por un lado, maestra. Y el otro, que tiene que ver con lo que uno llama usos y costumbres y otros llamamos sistemas normativos, es el hecho de cómo lograr que estas naciones, porque se habla de México como nación, pero a mí me queda muy claro que somos varias naciones dentro de una misma nación. Y en términos jurídicos les hace crisis a unos reconocer que somos varias naciones, pero en realidad lo somos. Y somos una sociedad pluricultural, pluriétnica, y ahí es donde yo digo que esa interculturalidad tienen que enriquecer a unos y a otros, pero bajo la premisa del respeto a las propias instituciones de cada pueblo y también de la sociedad mestiza, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en el tema de la educación para que no solo se enseñen las instituciones del Estado mexicano moderno en lengua mije, sino se enriquezca la propia currícula de la educación nacional con algunas de las instituciones que sean efectivas, eficientes, socialmente, que generen bienestar de la comunidad mije y que pueda enriquecer al resto de la gran nación mexicana constituida por las muchas naciones de los pueblos originarios. Es cuanto, maestra, y muchas gracias por su respuesta.
¿Alguien más? Mauricio, ¿tienes tienes una pregunta? Adelante. No, un comentario. Comentario, sí. Sí, recuerdo de las clases del profesor Enrique Dussel, cómo nos enseñaba de bien todo lo mucho que podemos aprender de los grupos originarios, de los pueblos originarios. Por ejemplo, en la cuestión del derecho, aquí nosotros, una persona comete un delito, una persona mata a un padre de familia, y lo que hace nuestro derecho es encarcela a esa persona, y la familia se queda sin el sustento. Y allá nos decían, los pueblos originarios, en cambio, sentencian a que se ponga a trabajar el que cometió el delito para que mantenga a la familia, el que dejó sin sustento, sin cabeza de familia. Allá, los pueblos originarios, nos decía también el doctor Dussel, que ellos tienen un sentimiento de comunidad. Cuando se comete algún delito, no dicen fulano de tal falló, sino dicen fallamos como comunidad. ¿Por qué fallamos, comunidad? ¿Qué estamos haciendo mal? Lo ven desde otra perspectiva de enfoque comunitario, no individualista como nosotros. Y finalmente, quisiera ver si alcanzan ahí a ver una fotografía, esta fotografía que me encanta. Dice, es una niña vestida con un traje típico mexicano. Sí se ve. Que le ve a otros vestidos, a otras niñas. Le dice la niña, ¿para qué quiero ser una princesa Disney si soy descendiente de los dioses aztecas? Me encanta esa foto. Es cuanto, gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta para la maestra Erika? Bueno, pues entonces le damos la palabra a ella para que nos apoye con estas preguntas que nos acaba de plantear el compañero Carlos. Claro, muy bien. Bueno, miren, el estado de Oaxaca se caracteriza por tener una organización comunal. Creo que muchos de ustedes lo saben, y si no lo saben ahorita, se pudieran estar enterando. La comunalidad viene desde la organización de la casa, comunidad, desde las regiones hasta nuestro estado. Quien me antecedió, bueno, el que hizo la pregunta, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos empatar esa interculturalidad en las aulas? Y cómo se trabaja de manera bicultural. Y hay diferentes nombres, como le podemos denominar. En el caso de las regiones donde se hablan lenguas maternas, lenguas originarias, idiomas, ahí hay educación indígena. La educación indígena rescata todos esos saberes, esos contenidos, esos programas, pero de una manera alternativa. ¿Cómo lo hace? Para mí son unas personas que tienen, los maestros que dan clases en esos espacios, son unas personas que tienen muchísima capacidad, muchísimo humanismo, porque tienen que empatar tanto el español y rescatar y seguir preservando el idioma que hablan, el idioma nativo, ¿no? Como es el mazateco, no nada más el mije, el mazateco, el zapoteco, el mije, el guave. Acá en Oaxaca son 16, sí, son 16 lenguas maternas, de las cuales hay muchas variantes, y ellos tienen la capacidad para estar dando esas clases en la lengua materna y también en español, y rescatan los conocimientos comunales. Rescatan los conocimientos comunales que los preparan para la vida misma, ¿no? Es muy difícil hablar cuando a veces los programas los hacen detrás
del escritorio y no conocen la realidad de los pueblos. No conocen a qué nos enfrentamos cuando, por ejemplo, son espacios, son escuelas bidocentes, son escuelas tridocentes, donde tienes que atender, o incluso, ¿no? Escuelas solitarias donde tienes que estar atendiendo a grupos de primero a sexto año, de primero a tercero de preescolar, incluso a veces cuando tienes que estar en una telesecundaria, los maestros de telesecundaria que tienen que estar atendiendo a tres grados, y donde en ocasiones hay incluso por una limitante de 1 kilómetro, hay personas, hay alumnos que hablan en mije y al otro kilómetro ya hablan chinanteco, ¿no? Y ahí el profesor tiene la capacidad, a veces sí es ciertamente, se vuelven unas personas que tienen que ser investigadoras, ¿no? Cuando esta parte para los programas no les conviene, ¿no? Pues tú, educador, no puedes ser investigador, a mí me toca esa parte, ¿no? Pero nosotros nos tenemos que convertir en ese investigador natural, porque tenemos que aprender y tenemos que darle el método que nosotros ocupamos para la enseñanza, ¿no? Para los conocimientos universales a los niños. Pero siempre aportando y tomando en cuenta todos los conocimientos ancestrales, desde cómo se siembra, ¿no? Desde cómo se siembra, se están viendo contenidos matemáticos, se están viendo contenidos de la naturaleza, incluso para la temporada de siembra, ¿no? Cuando se están viendo las estaciones del año. Entonces, todas estas situaciones sí se ven desde una comunalidad, desde una cosmovisión, no únicamente nos vamos a regir con un programa que a veces queda muy pequeñito con todo lo que podemos enriquecer. Si a eso se refería, profesor, licenciado, me parece, ¿verdad? Licenciado. Sí, maestra, es la inquietud de que se enriquezca con la propia vivencia, porque la educación es originalmente y fundamentalmente para el pueblo donde se imparte, ¿no? Entonces, los contenidos deben surgir fundamentalmente de ahí. Muchas gracias. Así es. Y prepararlo sobre todo para la vida, ¿no? Para defenderse. O sea, es decir, por ejemplo, ahorita con esta situación que estamos viviendo en pandemia, ¿qué es lo que se puede hacer? No, bueno, volver a lo que hacía dejamos nuestra tierra. Y fue un error fatal dejar nuestra tierra. ¿Por qué? Porque no sabemos ahora ni cómo se cosecha, ¿no? Entonces nos damos a la tarea de investigar con el campesino. Oye, ¿en qué temporada se puede sembrar un rábano? ¿Cuántos días va a tardar para que ya tenga yo la cosecha? ¿Cuándo es el lugar, cuándo, dónde y en qué momento es el lugar preciso para sembrar una semilla de maíz? ¿En cuánto tiempo lo voy a tener? ¿Y qué es lo que puedo hacer a partir de eso? Bueno, puedo hacer tortillas. Tengo las tortillas de día, puedo hacer tamales, ¿no? ¿Y cómo le dices al niño esto? Bueno, viéndolo desde la manera práctica. Entonces, ahí también entra la creatividad pedagógica de cada uno de los profesores, ¿no? Y cómo también está relacionando y rescatar todos esos saberes ancestrales que en algún momento nos los quitaron y que ahora nos estamos volviendo tan consumistas, ¿no? Y que nos vamos fácil, le voy a hacer ahorita, nos vamos al supermercado, ¿no? Para no decir a dónde voy, al supermercado. Y en vez de comprarle al campesino que trae trigo, voy y compro un cereal así grandote, ¿no? De caja. Ya que ¿a quién estamos beneficiando? A la empresa transnacional. ¿Y a quién estamos perjudicando? Ahí al campesino al que le estás dando una semilla transgénica, ¿no? Por eso tan sonado ahorita lo de Monsanto, me atrevo a decirlo. Tan sonado, ¿no? Que les dieron semillas transgénicas ahí al campesino. ¿Y qué pasó después? Que si tú ya no le metías un fertilizante o esa semilla, simplemente se volvió un sistema híbrido como el que tenemos ahorita comparándolo con educación, que nos sirve para el momento, pero que no hay una producción y una cosecha para posterior. Sí, es la cultura de la dependencia de las transnacionales hacia los países periféricos como el nuestro, que le han querido dar ese trato, y empresas de Monsanto o Bayer pues creen que con el transgénico van a esclavizar su patente
con todo el campo de América Latina, pero están equivocados, maestra, ya lo van a descubrir. Muchas gracias, maestra. Bueno, pues si alguien más tiene algún comentario, pues si no. Yo tengo un comentario. Buenas Este, tardes, les saludo otra vez con mucha alegría, con este calor del pueblo oaxaqueño, y que no viene en ningún libro, que nos lo han enseñado nuestras familias, que nos lo han enseñado nuestros abuelos, que recorre por nuestra sangre y que definitivamente lo tenemos que heredar a nuestros hijos. Yo tengo mucha esperanza en este gobierno. A mí me gustaría que los nuevos libros de texto gratuito, que hasta las guías que venden de manera en las librerías, ya no hablara de la conquista precisamente, que ya no hablara de la noche triste, que ya no hablara del descubrimiento de América. A mí me gustaría que estas palabras cambiasen y que nuestras generaciones ya no relacionaran la noche triste con la muerte de los españoles el 31 de junio de 1420. ¿Cuál es? Yo creo que tendría que cambiar. Yo creo que tendría que cambiar eso para que nuestros hijos estuvieran aprendiendo mejor, para que nuestros hijos estuvieran reaprendiendo la historia, porque creo que cuando nosotros aprendimos de esta manera, nos empezamos a sentir conquistados desde que nosotros empezamos a leer, y desde que la maestra en el preescolar nos enseña la pinta, la niña y la Santa María, la vamos a llevar en las venas hasta que tengamos 90 años o hasta que Dios nos preste vida. Entonces a mí sí me gustaría que en este afán del presidente de que España pida perdón, disculpas, también chidísimo, hijo. También a mí me gustaría que se hiciera una realidad así, ¿no? Que se hiciera una realidad que la podamos tocar, que en estos libros de preescolar, que en estos libros de primaria y que en estas guías que vendan en todos los lugares, se cambien estos términos, porque desde ahí yo pienso que nos sentimos nuevamente conquistados, nuevamente humillados. Esa es la palabra. Nos sentimos nuevamente humillados, sentimos nuevamente que nos están dando en la torre. Entonces, ahorita participo otra vez porque aquí mis hijos están bien entusiasmados con el juego que traes. gracias, Esther. Pues si alguien más. Bueno, pues yo quiero hablarles sobre la cuarta T. ¿Cuáles han sido los avances que ha tenido la cuarta transformación que encabeza el licenciado López Obrador? Fíjense que el licenciado López Obrador, ahora que ya tiene poder, que puede ejercer el poder, ha creado universidades. Uno de los principales proyectos es la creación de universidades en diferentes estados de la República. Y eso es reconocer la importancia de cada estado y que suma un país, que decía el compañero Carlos. Por ejemplo, ya hay una universidad que va a rescatar la lengua materna náhuatl. Por ejemplo, también ha habido avances en el estado de Oaxaca. Ya también se creó una licenciatura, me parece, para rescatar también lenguas maternas. Pero lo más interesante es que no solamente la lengua, sino, por ejemplo, algunas universidades se van a encargar de rescatar todo eso que se tiene como sabiduría, como de nuestros ancestros sobre la cuestión de las plantas medicinales. Esto es producto de la cuarta T. Es producto de la cuarta T como parte de los trabajos en la Ciudad de México.
doctora Claudia Sheinbaum, que es la jefa de gobierno en la Ciudad de México, establece criterios también de trabajo, que es el famoso tequio. Un concepto, una definición de las comunidades, de los grupos étnicos, sobre esta parte de lo que es el tequio, lo que es el trabajo donado, el trabajo colaborativo, cooperativo, sin recibir ninguna remuneración, sino solamente la parte de la colaboración, o el concepto que acaba de plantear la maestra Erika sobre la comunalidad, ¿no? Entonces, aquí sí tenemos, creo que a diferencia del modelo liberal, los de anteriores gobiernos, recuerdo que en la época de Fox, de Vicente Fox, decía que que iba a repartir computadoras a todo México, en que cada esquina, en cada esquina de la tierra de México iba a haber computadoras. Pero lo que no sabía ese señor era que pues hay en algunas comunidades que no hay luz. Entonces, ¿cómo es que vas a meter computadoras si no hay luz? Y es que no conocían el país. Otra gran diferencia que tenemos ahora con la Cuarta T es que el presidente conoce el país, y no solamente en la cuestión de por elecciones, por procesos electorales, sino también estos gobiernos que le llaman autogobiernos a través de usos y costumbres. Entonces, creo que hay avances. Eh, es importante conocer la historia desde mi punto de vista. Desafortunadamente, de cómo han contado la historia, pues te hace sentir como lo que ya planteaba Esther, pero no podemos borrar de la historia toda esta cuestión de cómo llegaron los españoles y cómo llegaron a conquistar, más bien cómo contar la historia. Y es una forma de comprender que la conquista no fue de manera amistosa, sino que la conquista fue a manera violenta y a manera sangrienta. Y es por eso que el licenciado está pidiendo que España ofrezca la disculpa. Ahora, por ahí un reportero decía, no, pero es que yo me llevo muy bien con los mexicanos, ¿por qué tenemos que ofrecer una disculpa a los españoles? Tenemos que dejarlo en el pasado. No. Si nosotros comprendemos ha sido nuestro actuar, cuál inclusive ha sido nuestra idiosincrasia, mantenemos la idea de que pues gracias a esta forma de pensar y gracias de conocer la historia, por eso tampoco nos dejamos tan fácilmente de ningún extranjero, ¿no? El extranjero español y posteriormente del extranjero estadounidense, porque los estadounidenses nos dizque ayudaron, pero nos ayudaron también fregándonos, ¿no? O sea, ¿dónde está la ayuda, no? Entonces, tan es así que nosotros ahora tenemos ya no imaginarnos como españoles, sino todos nos imaginamos ser estadounidenses. Y curiosamente en los mijes, yo conozco a algunos muchachos, ya traen el pelo güero, ¿no? O traen nombres estadounidenses, pero es parte de la transculturación, es parte de que me quiero llamar Brian, o me quiero llamar Joseph, me quiero llamar como Kevin, ¿no? Entonces, eso es parte de la transculturación, y creo que la responsabilidad es en todos los niveles, pero siento y desafortunadamente creo que ese es no sé por qué lo creo así, pero Erika, que está dentro de la parte de la educación básica, que también está, por ejemplo, Esther, que ellos están trabajando ahí, desde ahí deben de iniciar la educación de cómo, por ejemplo, no, ¿por qué tiene que ser que cada vez que se conmemora, cada año que se conmemora la diversidad cultural? Sino, por ejemplo, decirle a sus alumnos, pueden traer un lunes o un martes un traje típico, cualquiera que sea, un rebocito. O sea, eso es fomentar desde las aulas, desde que están pequeños, y por ejemplo, que cada día te aprenda, que una vez a la semana te ayuden en alguna lengua, en el mije, en el mixteco, en el zapoteco, en el triqui, cualquiera de esos. Es una forma. En mi caso, lo que yo hago a este nivel que yo trabajo, que es a la parte de nivel superior, a los jóvenes yo siempre les platico de mis raíces, les hablo en mi lengua, que es el mije. Les digo inclusive, por ejemplo, la importancia que tiene de rescatar esta cuestión de la diversidad. Y bueno, pues siempre abrazando la idea de lo que decía el licenciado López Obrador. Nuestro país, nuestra gente, y de hecho habla mucho de Oaxaca, hay una parte de un libro de él, de Oaxaca, que habla sobre la cuestión de que son los valores, es la parte de la dignidad de los pueblos originarios.
ahí terminaría yo mi intervención. Bueno, yo quiero aprovechar estos 2 minutos que nos quedan porque ya la reunión se va a terminar en el Zoom gratis. Es que eso me pasa a mí en el Zoom gratis. No, aquí no hay problema de eso. Es de broma, tía. Ah, ok. Mis hijos les mandan muchos saludos a todos. Adiós. Vamos a seguir jugando ahí. Adiós. Nos vemos. Adiós, está muy bonito estos animalitos que están haciendo aquí con plastilina en lo que nosotros estamos. Bueno, y dice así. Mira esta pelón. Del mar los vieron llegar mis hermanos emplumados. Eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias como demonios del mal. Iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza. Porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado. Y cuando nos dimos cuenta, ya todo estaba acabado. Y en ese error entregamos la grandeza del pasado. Y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestras riquezas por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y les llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar de la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Tú, hipócrita, humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de la Malinche, enfermedad del presente. ¿Cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente? De Gabino Palomares. La maldición de la Malinche. Bueno, y seguimos platicando aquí todos muy contentos, ¿verdad? Esta tarde. ¿Qué tan cierto es un poema? ¿Qué tan ciertos son todas estas situaciones, ¿no? Que aún en nuestros días sigue prevaleciendo. Sigue prevaleciendo y es muy difícil de erradicar. Lamentablemente porque todavía no hemos podido independizarnos, y esa es la palabra. No hemos podido independizarnos y la lucha y la resistencia siempre va a ser esa, ¿no? Y dice algo muy cierto, nos doblegamos ante el extranjero. Ahorita sí es cierto, ¿no? Nos ha dado una cátedra muy importante y un ejemplo, pero que nunca lo había hecho ningún otro gobernante como Andrés Manuel. Me declaro morenista, me declaro fan. Y fan no nada más en el sentido de que, viene López Obrador. No. Los ideales son muy precisos que mucha gente lo esperaba. Mucha gente que ya no está con nosotros, que esperaba ese cambio. Les comparto mi abuelo Jerónimo Sánchez Jiménez, profesor rural y profesor también de la escuela experimental de Tlahuitoltepec Mijes, que después fue la escuela experimental de Tepozcolula, donde yo estudié. Mi abuelo era un hombre aguerrido, era un hombre que estaba esperando este momento. Era un hombre que si hubiera estado presente en este cambio y en esta transformación, pues estuviera muy feliz, ¿no? Porque esto lo estábamos esperando desde hace mucho tiempo. Andrés Manuel ha dado la muestra de
de que está presente, muchos lo atacan, ¿no? Pero ha dado esa imagen, ¿no? Esa imagen de todos, de que no tenemos por qué seguir humillándonos. Y ha tomado buenas decisiones, a pesar de que digan que no, han tomado buenas decisiones. Lamentablemente, y hay que decirlo así, él solo no va a poder, porque también pertenece a todo lo que tiene que ver con la organización de gobierno, pertenece también a las grandes élites. Y que desde ahí tenemos que empezar nosotros también por la defensa de nuestro territorio. Es el análisis que también ciertamente hay que hacer, ¿no? Y que no va a poder solo. Lamentablemente también hay personas con intereses mezquinos que en ocasiones pues tratan ahí de colarse, ¿no? Y ahí es cuando todas estas buenas intenciones se van en declive. Y eso es lo que no debía de suceder, ¿no? Sin embargo, nosotros vamos a hacer lo que podamos desde nuestros espacios, y en este espacio en el cual estamos es hacer la transformación desde nuestras aulas, desde nuestra multiculturalidad de nuestras 8 regiones, rescatar todo, ¿no? Poder respetar y poder involucrar todos esos conocimientos para que podamos seguir en una lucha constante, ¿no? Y sobre todo, también tomar las experiencias políticas, sociales, culturales que nos anteceden para que nosotros podamos también hacer ese rescate y el cambio constante. Esa es mi participación. Y gracias por escucharme. Pues agradecemos mucho la invitación, la participación de Erika, de Esther, de los compañeros, y bueno, pues ojalá que les haya agradado esta plática, esta charla, y pues si no tienen algún otro comentario, nos veríamos en 8 días, con todo el gusto siempre de saludarlos, y dentro de 8 días pues estaríamos conectándonos a la misma hora, a las 18 horas, en el mismo canal y con la misma gente, diría una canción por ahí, ¿no? Entonces, que tengan muy bonita tarde. Diría Juan Gabriel. Diría Juan Gabriel, que tengan muy bonita tarde y agradezco la atención de cada uno de ellos. Hasta pronto. Muchas gracias. Abrazos, Gracias. no balazos. Saludos. ¿Nos puede enviar un saludo, una despedida en Mije? Hani Viatem. Dios me... Estos buenos días. Ese es buenos días, buenas tardes y buenas noches. Algo muy bonito, ya que dijo mi tía que no se mije. No, sí. Dios me se utiliza en los mijes para saludar, puede ser de mañana, de tarde o de noche, pero a mí me gusta mucho el Dios me, porque cuando das las gracias es también el mismo sonido al principio, Dios Cohuyum, es gracias. Entonces, a mí me encanta el Dios Mep y el Dios Cohuyum. Es similar porque para mí estamos invocando a Dios, ¿no? Para mí. Dios, la madre de la naturaleza, Dios, la tierra, Dios, Jehová, Dios, Jesucristo, Dios, el que sea, pero para mí es muy bonito el Dios Mep. Todavía mi Dios es el Rey Condoy. Eso. El Rey Condoy es el dios de los mijes para los compañeros, que luego hablaremos un poquito de mitología mije, porque es parte de la mitología mije, ¿no? Y bueno, pues les agradezco y pues Hani Viatem, Mukesh. Hasta la próxima, cuídense mucho. Saludos. Saludos, Julio. Saludos, Julio, gracias. Próxima.